Estaríamos en clases número 5 de Matemáticas 1 y el recorrido propuesto en esta revisión de nuestra unidad número 1, que son ecuaciones y desigualdades en administración y economía, última clase que le estaríamos destinando a este bloque 3, que es inversiones, interés simple y compuesto y descuentos, y no perdamos de vista, y esto lo insistimos clase tras clase, que el foco es la argumentación. Y casualmente todo lo que van a estar viendo, les voy a estar mostrando aquí, es casualmente centrado en argumentaciones y cómo las argumentaciones a veces me pueden llevar a dar respuestas diferentes. Entonces esa es la esencia que quiero que se lleven de esta clase. La clase va a tener mucha información, por eso es una alerta allí de por medio. Esto no es el detalle de por primera vez veo los contenidos y me lo están contando. No, se asume que ustedes vieron los contenidos y lo que hacemos es el análisis de lo que está detrás. Básicamente en términos de fundamentaciones, cómo lo puedo colocar. Porque si no, si vamos al caso, ustedes pueden rebobinar la clase, miran y lo miran con más detalles. No es para ver por primera vez algo. Y recuerden, esto se los vamos a decir varias veces porque a veces tenemos dificultades con algunos, fundamentalmente de los que no se conectan. Tenemos un contrato didáctico. Y ese contrato didáctico implica leer el módulo y avanzar con el práctico, previo a llegar a las instancias de clases teóricas como de clases prácticas, porque estamos en una modalidad de educación a distancia. Incluso los alentamos a que miren el reglamento de alumnos de la UCASAL. Básicamente hay una sección que es de los derechos y deberes de alumnos, porque muchas veces uno se incorpora en educación a distancia, en la UCASAL, y genera preconceptos de qué sería matemática en particular, o qué hacemos dentro de las clases teóricas o las clases prácticas. A veces tenemos la concepción diciendo, bueno, no, yo estoy pagando para tener un profesor particular que me enseñe. No, no es eso. Entonces, por eso los invitamos a que miren los derechos y los deberes que se tienen en educación a distancia. Ustedes tienen para esta unidad todo un módulo preparado particularmente para educación a distancia. No es un texto tomado de libros. Esta es la unidad número 1 en la cual estamos. Van a ver que combina, les marcamos qué cosas son importantes, cuáles son las cuestiones conceptuales, les marcamos videos propios y ajenos de lo que estaríamos viendo. Por ejemplo, aquí, cuando empezamos a mirar interés simple, son videos nuestros, contados, lo que es importante para pensar y reflexionar al respecto, problemas, muchos de esos de los que nosotros trabajamos aquí en clases. Entonces, es un material multimedial, está preparado para educación a distancia. La unidad número 1 tiene unas 50 páginas, que no solo 50 páginas de lectura lineal, sino con videos donde uno tiene que organizarse, y les hemos dejado un cronograma para que ustedes más o menos se organicen en tiempo. Incluso hay personas que recién ahora están ingresando a la plataforma y consideran que recién empieza la materia. No, la materia está en términos del cronograma que nosotros colocamos. Y si miramos en términos del reglamento que ustedes tienen, el artículo 4 de deberes de los alumnos, la asistencia y participación en las clases y otras actividades académicas, así como el cumplimiento de las normas que exija cada cátedra a través de los mecanismos previstos para tal fin. Entre esas exigencias es, hay que estar leyendo el módulo, hay que estar participando de las clases teóricas y prácticas, hay que estar participando de los foros de discusión. Esos son deberes que ustedes tienen por ser estudiantes de educación a distancia de la UCASAL. Y entre sus derechos tienen conocer el comienzo de cada semestre el programa de la materia, que se lo hemos dado, exigir su cumplimiento y recibir las clases programadas en la planificación. Estas son clases, tanto las teóricas como las prácticas, preparadas para ayudarles a la lectura de los módulos. No se deben interpretar como son las clases particulares que le damos a cada uno y con tiempo infinito. No, esto ustedes se tienen que acomodar. Traigo esto a colación, que hay una gran distancia entre un curso presencial y uno a distancia. La formación a distancia conlleva mucho trabajo específico de diseño, desde los materiales que ustedes tienen, las actividades y la forma de interactuar que nosotros les proponemos y que son específicas para la educación a distancia. Todo está pensado y diseñado de antemano para ser acorde con la metodología a distancia. Por eso la lectura de un texto de aquí no es lo mismo que mandarlos a leer un libro. Por eso exigimos que se tienen que habituar en educación a distancia, leer el módulo para participar en las clases. Bueno, con esto así un poco claro, como la antesala de lo que siempre les pedimos y lo vamos a repetir clase tras clase,
nos vamos a hacer una revisión de algunas cuestiones que están detrás del ese eje 3 de principios de matemática financiera que está dentro de la matemática 1. Y vemos uno de los problemas, no en el detalle de cómo se resuelve, sino la idea es globalmente cómo pensar y cómo uno fundamenta cosas. Por ejemplo, nos dicen, compramos un departamento económico del cual nos proponen una entrega de unos 5 millones de pesos, 12 cuotas iguales y consecutivas de 800.000 pesos, más un pago final de 1.200.000 pesos para la posesión. Nos dicen que la operación financiera se realiza con una tasa de interés nominal anual del 78%, y nos preguntan cuál es el valor actual del departamento, fundamenta tu respuesta. Y acá tenemos muchas formas de proceder. Primero, que es importante en el área de administración y economía sistematizar la información. Entonces uno podría procesar, acá tengo que tener presente que tengo que recordar que de fondo, como están diciendo valor actual, uno dice, bueno, pero hay cosas que están de fondo. Hay interés simple, interés compuesto, tengo que tomar esas decisiones. Si lo pienso en interés simple, si lo pienso en interés compuesto, eso va a ser forma parte del argumento. Y acá uno puede decir, bueno, pero ¿cuál es la respuesta correcta? Tu respuesta correcta es en términos de los argumentos que vayas a colocar y que conozcas lo que está de fondo. Entonces uno dice, bueno, yo quiero ver el valor actual de este departamento, pero lo puedo pensar de dos maneras. Lo puedo pensar si lo hago con una tasa nominal anual del 78%, pero interés simple, y lo hago a interés compuesto. O sea, esa libertad, esa flexibilidad del pensamiento la tengo que tener. No hay una respuesta única en el área de administración y economía. Entonces, uno recuerda cosas, uno dice, bueno, ¿qué pasa con el interés simple? Lo puedo pensar, bueno, que es el monto que voy a obtener en un capital por 1 más I por la tasa de interés por el número de periodos. Me tengo que recordar algunas cuestiones, que la tasa de interés y el número de periodos debe aludir a la misma unidad de medida, es decir, estoy pensando meses, meses, días, días, trimestres, trimestres. Estas cuestiones las explico y las aprendo a argumentar y explicar. Si es un interés compuesto, tendría esa estructura. Ahora también tengo que explicar también en estos fundamentos qué diferencia hay entre ese interés simple y el interés compuesto. Este interés lo voy a calcular, en el interés simple lo voy a calcular siempre sobre el capital inicial. En cambio, en el interés compuesto es no solo sobre el capital inicial, sino sobre los intereses al mismo tiempo. Estas son cuestiones que me las tengo que apropiar porque voy a ser del área de administración y economía. Bueno, también lo podríamos ver no solamente con esa expresión, sino hay veces, si lo trabajo con planillas de cálculo, como la de Excel, valor futuro y valor actual, por ejemplo, se emplea la jerga. Tengo que tener esa flexibilidad. Y si uso una expresión, estoy contando en un problema, voy a tener que aclarar. Entiendo que BF es el valor futuro, BA es el valor actual que tiene en este momento el departamento, el bien que yo voy a estar colocando. Debo tener presente cómo se comportan estos a lo largo del tiempo. El interés simple lo estoy viendo que como es sobre un mismo capital, es la misma cantidad en el mismo periodo en la medida que se mantenga la tasa de interés. Entonces tiene un comportamiento lineal, mientras que el interés compuesto tiene un comportamiento exponencial. Eso forma parte de los argumentos. Eso es lo que nosotros les pedimos que ustedes aprendan a escribir y no que solamente se quedaron con una instancia, decir, bueno, solamente yo te cuento la fórmula y el resultado final. Bueno, podríamos pedir, si lo miro en términos del problema, ¿qué me está pidiendo? Valor actual. Valor actual en interés simple sería esa expresión, valor actual en interés compuesto sería esta otra. Entonces, teniendo todo ese marco de referencia, entonces uno dice, bueno, ahora comenzamos a desarrollar nuestro problema. ¿Y qué podríamos hacer? Puedo sistematizar la información. Lo que les quiero mostrar es, yo la puedo sistematizar, usar el software que quiera. ¿Puedo usar Excel? Sí, puedo usar Excel. No hay ningún problema. Lo que no te va a eximir es que expliques lo que está de fondo. Yo podría hacer una planilla de Excel y coloco esto directamente. Así me apareció. Y uno dice, mira qué lindo, quedó todo organizado. Me dice, entrega 5 millones de pesos, cuota 800.000, pago final 1.200.000, tasa 78%, 12, valor actual acá 5 millones, las 12 cuotas me aparecen 6.526.000, pago final 529.220. Y entonces uno dice, ¿y esto entonces qué estaría significando? No me está diciendo absolutamente nada. Así que debo ser cuidadoso con esto. No podría dar como respuesta esta expresión. Acá uno dice, puedo mirar.
Hay veces es cómodo porque lo usé con Excel. ¿Qué es Excel? Usé valor actual. ¿Qué sintaxis usa Excel? Y acá la precaución. ¿Debo explicar la sintaxis de Excel cuando estoy fundamentando? No, no debo estar explicando. Yo uso el comando, valor actual de Excel. No, yo lo puedo usar. Lo que tengo que tener presente es, la concepción es, ¿qué es valor actual? Era el teórico que teníamos antes, que lo estoy viendo, con interés simple o con interés compuesto. Entonces debo ser precavido, es ¿cuál es el que me está calculando Excel? Más que decir, yo uso valor actual de Excel, sí, pero debo ser crítico. ¿Cuál está calculando Excel? Excel lo está usando con interés simple o interés compuesto. Así por sí solo no me lo dice nada. Solo me dice, mira, si usas el comando valor actual de Excel, te lleva la tasa, el número de periodos, el pago, valor final, es llenar, es completar datos. Eso nosotros queremos que lo hagas, sí, que lo hagas, pero que sepas explicar qué está de fondo. Veamos un detalle, metámonos allí. La entrega no hay problema, eran los 5 millones de pesos. El problema es, pagaban 12 cuotas de 800.000 pesos. ¿Cómo llego a los 6.526.980,25? Y que el pago final era de 1.200.000, ¿y cómo llego a que el pago final actual es de 529.220,12? O sea, ¿qué explicación? Después el resto es fácil. ¿Qué son esos 12 millones? Y eso debe ser el valor actual del departamento. Los 5 millones, que era lo que pagaba ahora, no hay problema, es valor actual. Las 12 cuotas a valor actual son 6.500.000. El pago final lo traigo al presente, es 529.000. Sumo eso, da 12 millones. Pero eso no me explica qué cálculos ni qué hice de fondo. Veamos algunos detalles entonces. Yo podría hacer el cálculo cuota por cuota. Por ejemplo, vamos a las cuotas de 800.000. Y dice, ¿y cómo hago acá el cálculo de cuota a cuota? Ahí llegué a los 6.526.000. Veamos un detalle, no me voy a meter en cada uno de ellos. Podría usar valor actual, comandos que tiene, comandos que tiene Excel. ¿Qué me dice Excel? Me dice que debo colocar la tasa, el número de periodos, cuál es el pago, cuál es el valor final que tiene y tipo. Vamos empezando mirando la sintaxis de cada uno. Tasa, tasa de interés constante por el periodo. Me estaba diciendo que era del 78%. Vamos a mirar la cuota 5. ¿Cómo sería, por ejemplo, para calcular? Si lo quiero calcular, recuerden, lo que les mostramos es cómo lo puedo hacer con Excel, pero al mismo tiempo después es cómo lo hago sin Excel. Debo entender cómo lo hago con Excel y sin Excel. No es una cuestión, es más fácil hacerlo con Excel. No, no te estamos mostrando cuál es más fácil. Tenés que comprender todos los procedimientos. Tenés que ser capaz de entender lo que hace Excel y sin Excel. O sea, tener flexibilidad en tu pensamiento, porque Excel es cargarle una fórmula, y al cargar una fórmula no veo lo que está de fondo. Debo ser capaz de entender qué fórmula está usando Excel. ¿La puedo usar? Sí, pero comprenderla. Veo la cuota 5. ¿Cómo llego a esos 583.904,67? Piense que estaban pagando, se pagaban unos 800.000, ¿no? Entonces, la tasa básicamente será 0,78 dividido 12, lo que voy a tener que colocar. ¿Por qué? Porque las cuotas eran mensuales, así que voy a tener que estar colocando una tasa de interés mensual. El 78% era anual, así que lo tendré que dividir por 12. Así que acá miramos lo que quedó. 0,78 dividido 12, me quedó la tasa. Número de periodos, el quinto, porque es la quinta cuota. Pago, nada pagué en ese caso. El valor final, 800.000, que lo debo colocar con un valor negativo para cargarlo. Tipo, al final me dice cuál. Lo voy a colocar al final del periodo o al principio del periodo. Al final del periodo se paga, al finalizar la quinta cuota. Esta es la carga de la fórmula de Excel. ¿La puedo hacer sin esto? Sí, el valor, ahora después lo hacemos con GeoGebra y vemos cuáles son las fórmulas de interés simple e interés compuesto. Eso me tira un valor. Cambiemos levemente alguna de las cosas. Mira acá, por ejemplo. Si llego a colocar valor actual, la tasa de interés, 0,78 dividido 12, y le coloco 12, que son las cantidades de cuotas, y le pongo que cada pago es de 800.000, miramos acá, es la sentencia esta, pago, y que el valor final es 0,
y que se pagan al final del periodo, me tira el 6.526.980,25. O sea, me convierte las 12 cuotas que yo las estaba pagando mes a mes, me dice cuál es el monto total. Fíjate, un detallito nada más de cómo cambiamos algunos lugares, algunos números, me dicen cosas diferentes. El problema de una fórmula de Excel es que si no comprendí qué es lo que está sacando de fondo, y uno dice, me lo tiró de Excel, no sé, me dice esto. Imagínate que si llegaba a cargar la cuota número 12, por ejemplo, yo quisiera cargar, ¿cuánto es la cuota número 12? Que son los 375.746, no era este el modo que la tenía que cargar. Tenía que haber cargado, en lugar del menos 800, debía haber colocado ahí 0, que era el pago. Y que el valor final era 800.000 en lugar del 0 verde que está acá. Eso les pedimos que ustedes aprendan a indagar con esto porque son cosas absolutamente distintas. ¿Y cómo sería esto calcularlo con GeoGebra, por ejemplo? Mira, acá es la cuota 1. Acá le estaríamos viendo, por ejemplo, que el modo que estaríamos calculando, el 751.173,71 o el 705, que es el que está calculando Excel, en realidad está usando un interés compuesto. Porque si lo tuviera que hacer por interés simple, no estaría usando una exponencial. Entonces, eso debo ser cuidadoso. Así que la respuesta del problema todo va a depender de cómo uno lo está fundamentando. Diciendo, bueno, si uso interés compuesto, esto es el valor actual. Si uso interés simple, este sería el valor actual. Por eso les da lugar a que en los foros de discusiones ustedes puedan tener diferentes caminos para ofrecer ante un problema y argumentar. Hay mucho. Miren todo lo que yo vengo hablando y no es solo colocar un número, es fundamentar lo que estamos haciendo. Problema número 1 es como para llevarse un panorama nada más de cosas que le aparecen dentro de la unidad. No es que les estamos enseñando cómo usar Excel, sino es lo que sean precavidos. Les damos las herramientas para que cuando ustedes comiencen a usar Excel, aprendan a ser curiosos y críticos. Es decir, ¿qué hace esta fórmula? A ver, me apropio del teórico. A ver que no es tanto el teórico que ustedes tienen. Solo tiene interés simple, interés compuesto. A ver cómo llega. Me aventuro. A ver, guarda, ¿por qué debo colocar negativo? Porque debo cargarlas de una forma particular. ¿Está bien equivocarme? Sí, está fantástico que me equivoque cuando estoy usando una planilla de Excel. De paso, aprendo por qué debo colocar negativo en algunos casos, porque no es lo mismo que lo cargaría si lo tuviera que hacer en GeoGebra, que es un problema más matemático. Cargo, ya sé cuál es la fórmula y reemplazo. Tengo que aprender a usar Excel, una planilla de cálculo, porque voy a trabajar en un ámbito de administración y economía. Este es un problema más simple. Nos dice, mira, calcular sobre el segundo cuatrimestre del 2023 la cantidad de días laborables de lunes a viernes, excluyendo los feriados, los días laborables de lunes a sábado, excluyendo los feriados. En este caso, está interesante que uno también aprenda a controlar con uso de software, en este caso de Excel, porque si no tendríamos que hacer esto, agarrar un calendario así y empezar a contar acá los días, cuáles son los días y cuento de a uno, a ver la cantidad de días laborables de lunes a viernes, excluyendo los feriados, segundo cuatrimestre, o sea, sería mayo, junio, julio, agosto, y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, lo podría hacer, uno dice, pero debo aprenderlo, acá tengo que ser más ágil. No sería el argumento como lo hago con Excel. Cuidado, cómo usar el software no es la fundamentación. El software lo tenés que aprender a usar porque te ayuda en muchos de los problemas. ¿Cómo sería hacer esto en Excel? No te estamos enseñando Excel. Excel forma parte de un recurso que lo tenés que aprender subsidiariamente, si querés, porque no te exigimos que uses Excel, que uses un software. Lo tenés que aprender. Aclaramos esto porque si no después me empiezan a decir, no nos dieron una clase de Excel, pero pones en YouTube cómo se carga tal cosa, lo pones en Internet, hoy en día te tiran cualquiera de las funciones, ¿cómo calculo la cantidad de días? Te lo tira. Básicamente, el comando que usan, la función que usan de Excel es días laborables, y entonces te dice qué cosa hacer. Mira, te dice, mira, vas a colocar la fecha inicial, la fecha final, cuáles son los fines de semana, cuáles son los días no laborables. Si uno los mira, te dice las explicaciones, si lo buscas, cuál es la fecha inicial, qué son los fines de semana, cuáles son las opciones. Es fácil de hacerlo en Excel. Miremos, por ejemplo. Fecha inicial, del 1 de mayo al 31 de agosto era el cuatrimestre. Yo puse acá un listado de feriados. Es más,
Repetí, por ejemplo, el 17 de junio, que cae un día sábado, y como se trasladó el 20 de junio, lo puse hacia acá. Eso va a depender de la organización, que a veces uno dice sí, sí o no. Mirá lo que está diciendo. Es fácil. Fecha inicial, la que yo tengo como B1. Piqué acá la fecha. Fecha final, B2, es la que está acá. Después te dice, ¿cuáles son los fines de semana que vas a considerar? Y tenés que elegir. El 1 si es sábado o domingo, el 2 si es domingo o lunes, el 3 si es lunes o martes. Buscas en el listado. En el primer caso era sábado y domingo, era el fin de semana. Vas a colocar un 1 directamente y luego te dicen, bueno, colocar cuáles son los días no laborables. Son estos, los feriados. Los marcaste acá a todos estos. Yo tengo un color rojo, listo, tiraste un enter, 85 días. Y esta es más, lo podés controlar. ¿Es cierto que son 85 días? Estos son cálculos prácticos, a veces no van a ser problemas así. Uno, el problema de los 85 días lo tiene a lo mejor para calcular un determinado salario. Esto está dentro de algún problema. Son ideas que les dejamos dentro de principios de la matemática financiera en los problemas que ustedes tienen, como para participar también en los foros. A la vuelta, vamos a otro problema. Y este tiene vemos de nuevo acá es la dificultad en las argumentaciones, y que en este problema les queremos contar las limitaciones que tienen. Nosotros no nos vamos a poner a analizar análisis de inversiones, qué me conviene o no, sino es fundamental darte cuenta en cuentas qué es lo que estás haciendo. Imaginemos que por un determinado lote nos piden 100 millones de dólares hoy, pagado. O si no, una propuesta te dice, mira, lo podés pagar, en este caso, 100 millones 50 mil, pero dentro de un año, o si no, una entrega de unos 40 millones de dólares y 3 cuotas de 20 millones 100 mil a los 3, 6 y 9 meses. Podríamos poner cualquier número, no importa en sí los números. La pregunta que uno podría decir acá es, ¿cuál me conviene? ¿Cuál propuesta me conviene? Y una de las cosas que uno debe prestar atención es que cuando tenemos propuestas en diferentes tiempos, no me sirve comparar números, no me sirve decir, a ver, ¿en cuánto pago menos? Claro, el pago de contados es el que pago menos. No, no tiene sentido, porque el dinero en el tiempo juega. Entonces, no es lo mismo 100 millones de dólares ahora que 100 millones 50 mil dentro de un año, o entrego 40 millones ahora y las cuotas. La única forma que lo puedo hacer comparable es traerlos todos a un mismo periodo de tiempo. O los traigo todo valor actual, o los traigo todo valor futuro. O sea, elijo. Tengo diferentes opciones. Y no solo que tengo diferentes opciones, sino que acá hay una alerta. Y estas cosas sí las puedo fundamentar. Y uno dice, no me las enseñaron en matemática. No necesitas que te las enseñemos en matemática. Forma parte de ser criterioso y buscar información. Hay riesgos de inversiones y hay costos de oportunidades. Eso lo van a ver dentro de la carrera. Dentro de matemática no les pedimos que hagan esto, pero que sí uno ponga una alerta diciendo, guarda que hay más cosas detrás. Entonces, en ese riesgo de inversión hay riesgos bajos, riesgos medios, riesgos altos. ¿Qué es el riesgo bajo, por ejemplo? Y bueno, yo solamente lo miro así diciendo, riesgo bajo es solamente si lo meto en plazo fijo, nada más. No me pongo en riesgos medios y altos. Solamente voy a analizar la propuesta en un caso particular. Si lo pienso, si el dinero lo dispongo y lo veo con la tasa de interés que da el banco en un plazo fijo. Bueno, darme cuenta que en realidad estoy analizando una inversión con riesgo bajo, no estoy pensando otro. Nada más que eso pedimos, que aprendan a ser criteriosos cuando van a fundamentar, porque el costo de oportunidad uno podría definirlo, lo van a definir dentro de las carreras y no nos queremos meter, así que ese es una alerta. No es que les pedimos que manejen cosas teóricas, pero sí que empiecen a impregnarse con cosas de la carrera, porque si no les tendríamos que dar solo matemática, cuentas aisladas, y para que el día de mañana, cuando te encuentres, veas toda la cuestión de inversión dentro de la carrera. No, no es así. Hoy en día tenemos la capacidad de aprender. Hoy la información está disponible. Ustedes acceden a la información, se tienen que impregnar de antes y saber decir, bueno, voy a analizarlo, este caso, este problema, para un riesgo bajo. ¿Y por qué me doy cuenta por riesgo bajo? Y porque busco información. En nuestro caso van a ser resolver problemas, aprender a comunicar, pensar críticamente, aprender a aprender y ese desarrollo de competencias digitales que lo vemos, por ejemplo, cuando busco en internet. Plazo fijo, mira,
pongo así plazo fijo en internet y dice, el plazo fijo tradicional en peso es uno de los instrumentos más seguros y con menos riesgo. Claro, son de bajo riesgo. No es lo mismo invertir en un plazo fijo que invertir en moneda extranjera, que Bitcoin, que hacer compras de bienes raíces y venderlo. Y dice, bueno, yo voy a analizar esto solamente, por ejemplo, en un plazo fijo. En particular, como eran pagos en dólares, tendría que ver, y bueno, ¿me conviene o no un plazo fijo en dólares? Y aprender, ¿y cuál es la tasa de interés que da un plazo fijo en dólares? Puedo mirar, buscar información, qué pasó, porque uno podría decir, compro y vendo dólares. Bueno, pero es difícil la compra y venta, hacer un análisis de compra y venta de dólares de algo que lo tengo que pagar de acá a un año, porque no sé a cuánto va a estar el dólar de acá a un año y más el dólar blue o el que yo quiera tomar. Bueno, entonces me puedo ir a un simulador de plazo fijo en dólares y de paso aprendo cosas. ¿Cuánto es la tasa de interés nominal anual que da un plazo fijo en dólares? 0,5. En el caso de Argentina, me meto en cualquier simulador, esa es la tasa nominal anual si hago un plazo fijo en dólares. Bueno, ahora decido, ¿qué lo hago? ¿Interés simple o interés compuesto? Tengo que decidir ahora, ¿qué era interés simple? Y claro, lo pongo en un año a un plazo fijo, este pago que me decía, mira, lo tenés a un año, lo tenés que pagar, bueno, quiero ver el valor actual que tendría si es interés simple, y qué sería interés compuesto, y mes a mes lo renuevo. ¿Cuál es el peligro de esto? Que se mantenga la tasa. No sé si se va a mantener la tasa. Tengo que hacer un supuesto. Si se mantiene la tasa de 0,50, tasa nominal anual, entonces tendría, eso forman parte de los argumentos que nosotros pedimos, que forma parte de alguien que sea crítico. Y así podríamos tener, bueno, a ver, organizamos los datos. Mira, esto era algo así. Teníamos las diferentes propuestas, cuánto era para un año, perdón, ahí estaba. Entonces uno dice, esto, los 100 millones 50.000, lo tengo un año. ¿Cómo lo traigo a un valor actual? Si uso Excel, y ahora debo pensar, ¿qué era lo que hacía Excel? Excel usaba interés simple o interés compuesto. Excel usaba interés compuesto. Así que eso debo prestar atención si quiero usar un comando de Excel. Me dice, bueno, mira, ¿cuál es la tasa de interés? Acá yo puse que era el B7, el 0,50. Divido 12. ¿Por qué divido 12? Y porque esta era la tasa nominal anual. La tengo que llevar a meses. Periodo, 12, claro, porque es un año. Me dice, ¿cuál es el pago? 0. ¿Cuál es el valor final? Menos B2 le tengo que estar colocando. Eso ya tengo que aprender a cargar fórmulas en Excel. Y bueno, lo puedo traer y me dice, mira, el valor actual, si lo pienso en un plazo fijo a interés compuesto en dólares, es de 99.551.102,21. O sea que si tengo que elegir entre pagar de contado en un 100 millones de dólares acá, o 99.500, y bueno, era la propuesta 1, es la que me convendría. Ese sería el desarrollo. Tengo que hacer lo mismo con otro. Entonces ahora tendríamos los 40 millones, no hay drama. ¿Cómo traigo el 20 millones 100.000? Lo traigo al presente. Lo mismo, empiezo a pensar, la tasa de interés, esto está a los 3 meses, no hay ningún pago, el pago final es menos ese valor y tiré ahí un enter y entonces voy cargando y saco la cuenta y ahora puedo decidir. Pero precaución, entonces ahora bajo este criterio decido cuál sería la mejor opción porque lo que tengo ahora, este es el pago actual, este es el valor actual pensado en un plazo fijo de la propuesta 1 y este último acá, los 100.149.591, es el pago actual en la propuesta que era una entrega y 3 cuotas. Y entonces con el criterio que yo tomé, puedo decir, bajo este criterio, bajo riesgo de inversión, solamente meterlo en un plazo fijo, me conviene y ahí doy mi respuesta. Alguien podría haber pensado en interés simple y puedo dar otra respuesta. Por eso los argumentos son importantes para nosotros. Luego un problema 4, que también otro es elemental. Estos criterios que a veces me dicen, mira, tenés un pago, tarjeta de crédito, por ejemplo. Si el 13 del 4 lo pagás en el primer vencimiento, tenés que pagar 5.340,50. Y si lo pagás en el segundo vencimiento, el 27 del 4, 5.502,51. Entonces la pregunta que uno podría hacer es, ¿qué interés aplicó la tarjeta? Entonces acá me tengo que pensar, si bueno, puede ser que aplicó interés simple o que aplicó interés compuesto, no lo sé. Entonces hago los cálculos en cada uno de ellos. Entonces podría decir interés simple o interés compuesto. Tengo las fórmulas de cómo calculo el valor futuro, valor actual,
y saco la cuenta. Es resolver una ecuación. Esto está puesto en GeoGebra, por ejemplo. Estoy pensando, mira, a ver, los 5.502, mira, lo estoy mirando. En el primer caso, ¿qué cuenta hice? 5.502,51, igual, 5.340,50 por 1 más una determinada tasa, digo 365 por 14. Estoy usando el interés simple. O sea, esta cuenta que me da acá, 79% fue el cálculo de interés anual bajo interés simple. Y esta cuenta que me tiró esta ecuación que está acá, 78, si lo redondeo, porque este negativo no tiene sentido, decir menos 730. ¿Qué fue? Y fue la tasa nominal anual de interés compuesto. Entonces, depende, no voy a saber si no leo en la tarjeta de crédito qué aplica, si interés simple o interés compuesto, no me dio la tasa, entonces especulo. Si es interés simple, es esto, si es interés compuesto, es este otro. Uno podría decir, pero no puedo resolver esto con Excel. Sí, lo podés resolver con Excel, pero acá precaución. Tenés que saber qué es lo que estás haciendo con Excel. Esto es lo que te queremos advertir, porque fíjate lo que harías con Excel. Excel haríamos esto. Diríamos, uso la función tasa. La función tasa me dice, número de periodos. Lo tengo en la 3, 14. Acá, 14 días es lo que ocurrió. Ahora me dice, ¿cuál es el pago? 0, en realidad es el que está haciendo. ¿Cuál es el valor actual? Menos 5.340,50 debo colocarlo. ¿Cuál es el valor final? 5.502,51. Y tendría que decir si lo quiero estimar al final del periodo, al comienzo del periodo, o voy a colocar que es un 0, que es al final del periodo. Si mando un Enter, 0 me tira Excel. Uno dice, ¿se equivocó? No. El problema es que si no marqué la cantidad de decimales que quiero con Excel, me dice que es 0. Le amplío la cantidad de decimales. Ah, mira, es 0,2137. ¿Y eso qué es? Es la tasa de interés diario que cobró Excel. Entonces, ¿y cómo me doy cuenta? Porque empiezo a investigar, porque si uso las funciones de Excel, me quedo sin ojos para darme cuenta cuál es la cuenta que está detrás. Entonces tengo que empezar a hacer a investigar yo, a ver qué cuenta está haciendo, usar el marco teórico, a ver interés simple, interés compuesto, por eso queremos que fundamenten. En ese fundamento uno aprende. Claro, es la tasa diaria, entonces si a eso yo lo multiplico por 365 para sacar una tasa nominal anual, ahí está, el 07799 es este que estaba acá. Entonces, la función tasa de Excel en realidad me calcula un interés, pero un interés compuesto, no un interés simple. Es el modo entonces que uno aprende en esta argumentación. Por eso para nosotros son importantes las argumentaciones que ustedes dan en los problemas, porque muestran cómo entendieron y no que, no sé, me tiró Excel esto, 0,21. Y dice, ¿pero qué estás interpretando? Tenés que desmenuzar, entender qué es lo que está de fondo, ¿no? Entonces ahí lo comparamos. Y nos vamos a el último problema. Nos dicen, se ofrece un plan de pago para ser accionista de un club acorde al detalle que se adjunta. Determina el valor neto actual de la acción para el 10/4 del 2023, asumiendo una tasa nominal anual del 78%. Y nos dicen esto, mira, vas a pagar mes a mes en las diferentes fechas que están acá. El 28/4, 10.200 pesos, el 31/5, es el último día hábil de cada mes. Si lo quieren ver así, te dicen, mira, 10.404, en total, si uno lo suma, es 111.688. Entonces, ¿cómo sería el valor neto actual de la acción? Entonces, acá hay que ser precavidos. Estos son problemas como para discutir en los foros. Si yo busco información, no es lo mismo valor actual que valor actual neto o valor neto actual. ¿Lo vamos a ver dentro de matemáticas? No, lo van a ver dentro de la carrera. Solo que les anticipamos que ahora decidas, que seas precavido con las palabras. Porque si yo veo valor actual, es la fórmula que nosotros usamos de matemáticas financieras a interés compuesto, por ejemplo. Mientras que valor actual neto tiene una estructura que es parecida, pero alude al flujo de caja en el momento, las tasas de descuento, momentos de flujo de tasa, y te hablan que son completamente diferentes en el ámbito de las ciencias económicas. Así que eso es solo para llevarme. No te vamos a estar preguntando estas diferencias en un examen de matemática. No te vamos a estar diciendo, dame la diferencia entre valor actual y valor actual neto. Solamente que cuando estás fundamentando,
sepas usar con cuidado tus palabras. Voy a usar valor actual que equivale a tal cosa, el cálculo de interés compuesto, o sea, sepas dónde estás parado. Si lo veo, en Excel lo hace. Usa esa función, valor neto actual, tiene la función casualmente, una función financiera. Dice, se usa para calcular el valor neto actual de una inversión basado en un tipo de interés especificado y en un programa de pagos no constantes. ¿Qué son esos programas de pagos constantes? No es a los 30, a los 60, a los 90, sino que son todos días diferentes. Te dice qué cosas necesitas. La tasa, que es obligatoria, los valores y las fechas. Si lo quiero cargar y lo quiero ver, sería básicamente así. Acá tenemos todo nuestro pago, entonces uno dice, acá empiezo a cargar valor neto actual. Bueno, lo veo. ¿Qué es lo que me pide? La tasa. Marco la tasa. ¿Qué más me pide? Los valores. Debo incluir, en el caso de Excel, el inicio que tiene que ser el día y el pago. ¿De cuánto? Que inicialmente no pagamos nada, eso es obligatorio, colocarlo para esta función. Marco la columna completa. Luego, ¿qué me va a pedir? ¿Cuáles son todas las fechas? Bueno, marco, acá C1, C11, marco el conjunto de fechas, incluyendo desde el día. Si no lo llego a incluir esto, Excel toma el día actual porque tiene el reloj interno, entonces tomaría el día en que uno lo está haciendo. Y uno tiró acá un enter, dice, mira, ese es el valor actual de este valor neto actual es de 87.265,08. Quiero investigar un poquito más, decir, ¿qué hizo Excel acá? Y bueno, para hacer Excel, quiero mirar acá es, bueno, ¿por qué no traemos a cada uno de estos valor actual, pero lo hacemos con interés simple y con interés compuesto? ¿Lo puedo hacer? Sí, me puedo. Mirar, esto ustedes lo van a profundizar dentro de la carrera. No son problemas que nosotros les damos, solo les dejamos las limitaciones que ustedes tienen dentro de esta unidad. Ustedes van a ver matemáticas financieras, pero entonces tienen todo para profundizar. Hay mucho más de lo que nosotros vimos. Esto nos quedamos como para que se lleven así la chispa de cómo profundizar cosas. ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, mira, lo calculo. Lo calculo en este caso con GeoGebra, calculo interés compuesto, cada una de las cuotas, por ejemplo. En el que estaba a los 18 días, a los 51 días, el que estaba a los 81 días, a los 112 días, a los 143 días. En ese caso hasta me venía bien la planilla de cálculo de Excel porque entre fecha y fecha me puede permitir qué cantidad de días, que eso lo hace mucho más fácil y hago las restas. Por eso es importante manejar diferentes software. Las restas entre fechas en Excel se hace rápido para sacar la cantidad de días. Y bueno, podría sacar toda la cuenta y ahora podría sacar la cuenta. Mira, ¿cómo sería a interés compuesto la suma, el valor actual? ¿Cómo sería a interés simple? Y si lo veo, no es lo mismo al monto que había dado el valor neto actual, que es de un flujo, que ya tiene otra fórmula de que está de fondo. Y uno dice, ¿pero qué hago con esto? Nada, que sepas argumentar y fundamentar dónde estás posicionado, que sepas qué cuentas estás haciendo. Puedes decir, el valor actual de esto, si lo veo con interés compuesto, sería esto. Si lo veo con interés simple, es esto. Si lo hice con una fórmula, con Excel como valor neto actual, me va a dar otra cosa porque, y podría haberme quedado con uno solo. Eso es lo que nosotros queremos que aparezcan en los argumentos de ustedes. Eso es lo que teníamos para contarles hasta ahora. Y gracias por la atención como para comenzar a terminar de ver esos problemas que ustedes tienen.